importante del evento de ayer fue que fueron convocados 18 constitucionalistas de distintas extracciones ideológicas dentro del derecho constitucional y todos coincidimos de forma unánime que el decreto 70-2023 es nulo en nulidad absoluta, porque no cumple con los requisitos previstos por la Constitución para el dictado de los decretos de necesidad y de urgencia, porque es inédito en el campo de los DNU esto de modificar 83 normas de forma definitiva, y porque justamente los DNU están pensados para tomar frente a situaciones excepcionales que acá no se dan, tomar medidas transitorias para superar esa situación excepcional, no modificar la totalidad del ordenamiento jurídico argentino, y especialmente porque el DNU 70-2023 lo que intenta es realizar una reforma constitucional del orden socioeconómico previsto por la Constitución y los tratados sobre derechos humanos, sin pasar por el mecanismo de reforma constitucional. Desde ese punto de vista no cabe ninguna duda, ninguno de los expositores y las expositoras tuvo ninguna duda que este decreto es nulo, nulidad absoluta e insanable. ¿Qué quiere decir que sea nulo de nulidad insanable? Primero que se tiene como que nunca existió, una vez que es declarado nulo por la justicia o rechazado por el Congreso, se tiene como inexistente, y segundo que no genera derechos adquiridos durante su vigencia, porque aquello que es nulo, aquello que nunca existió, no puede generar derechos adquiridos durante su vigencia. ¿Y hay algún caso de posibilidad de que o que se pueda generar un derecho adquirido? ¿Cuál sería el caso, por ejemplo? El problema es que la ley que regula el trámite ante el Congreso, la 26.122, en el artículo 22 establece que por más que el Congreso lo rechace, que ambas cámaras lo rechacen, que esto es inconstitucional, porque si para sancionar una ley se requiere la aceptación de ambas cámaras, para ratificar un DNU se necesitaría la aceptación de ambas cámaras, pero la ley dice que aunque ambas cámaras lo rechacen, los derechos generados desde su vigencia hasta el rechazo son derechos adquiridos, se garantizan los derechos adquiridos. Con lo cual, por ejemplo, aquello que las obras sociales han percibido con aumento de cuotas, nadie se lo podría discutir. Aquellos actos que el Estado ha realizado al amparo del decreto de necesidad y de urgencia no podría discutirse. En cambio, la nulidad nunca existió en la norma, y aquellas relaciones que se generaron, nadie puede decir, bueno, la norma no está, pero yo en este periodo me beneficié con un régimen que lo voy a seguir teniendo, ¿no? Claro. Y por eso es importante, a ver, ¿hay diferentes mecanismos dentro de las cámaras para tratar un rechazo o una nulidad? No, porque esto lo establece la Constitución. La Constitución, en el artículo 99.3, establece que el Poder Ejecutivo no podrá emitir disposiciones de carácter legislativo bajo pena de nulidad absoluta e insanable. Entonces, el rechazo del Congreso implica la nulidad absoluta e insanable. Ah, perfecto. La declaración de invalidez de la justicia implica la declaración de nulidad absoluta e insanable. Entonces es porque lo dice la Constitución, y la nulidad es mucho más fuerte que la inconstitucionalidad, porque la inconstitucionalidad solamente se aplica al caso concreto, a quien ha invocado derechos subjetivos o colectivos. En cambio, la nulidad afecta a todo el cuerpo social, porque la propia Constitución lo que hace es preservar su existencia. Cuando la Constitución establece la nulidad frente a la suma del poder público, o la nulidad frente a un intento de un presidente o presidenta a legislar, lo que está haciendo es preservando la existencia misma del Estado constitucional y convencional de derecho y del sistema democrático. Es decir que si la Cámara de Diputados finalmente, cuando se trate, termina rechazando o declarando nulo este DNU, aquellas medidas que hoy están rigiendo, vos pusiste de ejemplo los aumentos de regulados de las prepagas, debería todo eso retrotraerse. Debería, primero que
ninguna prepaga podría decir, bueno, yo tengo un derecho adquirido a tener un régimen desregulado. Y en segundo lugar, lo percibido por las prepagas podría ser reclamado por las personas que pagaron de más, porque la norma que habilitó a cobrar a las obras sociales no existe, nunca existió. Ujú. ¿Y esto quién lo haría efectivo, digamos? ¿Quién sería el organismo Y que puede ser, no, bueno, puede ser cualquier usuario o asociaciones de usuarios. pero tiene que pasar por la justicia, digamos? Y primero es el reclamo ante la obra social. Y según lo que diga la obra social, tendrás que reclamar ante la justicia. Claro, pero será reclamos individuales, como se vienen No, pueden percibiendo ser hasta ahora. reclamos colectivos. No, puede ser un reclamo colectivo también. Puede haber un derecho colectivo acá, que se da por la sumatoria de idénticos derechos subjetivos e individuales que tienen todos los consumidores, porque frente a la obra social tienen el mismo derecho. Ujú. Quiero preguntarte también por otras cuestiones del DNU para considerarlo inconstitucional o nulo como vos estás marcando, porque ha quedado esto de las prepagas y porque mucha gente también lo ha sentido, por supuesto, en su economía, ha quedado como, muchas veces se habla de lo único que regula el DNU o que ha desregulado. ¿Cuáles para vos los 3, 4, 5 puntos del DNU que son realmente importantes que se vaya para atrás con esto, que se rechace, se declare nulo No, bueno, para por mí su cuestión de vigencia? para mí el más problemático de todos es el artículo 2, porque el artículo 2 lo que permite es desarmar el orden socioeconómico previsto en la Constitución y los tratados sobre derechos humanos, que le otorgan al Estado un rol de regulador en una economía de mercado y un rol de tener que proteger a los sectores más vulnerables respecto a la producción de bienes y servicios, y ir a un esquema totalmente contrario, de un Estado ausente que no regula, que no protege, que no controla. Para hacer esto tendría que reformar la Constitución. En cambio acá, con ese artículo 2, dictando a partir de ese artículo 2 decretos, puede modificar o puede construir un orden socioeconómico totalmente distinto. Ese es el más grave de todos. Sí, también, a ver, ayer un poco hablábamos de este tema en base a las últimas declaraciones del presidente y esto de marcar como su enemigo al Estado, marcar al Estado como una organización criminal. En la Constitución, ¿hay instrumentos o mecanismos que indiquen perfectamente y teniéndolo como regla el rol del Estado o en dónde debe estar presente el Estado? Sí, claramente. Nosotros tenemos un orden socioeconómico determinado por derechos, por normas que están en la organización, en la parte de la organización del poder, por derechos que están en los tratados sobre derechos humanos y por interpretaciones que han hecho los órganos de aplicación. Y está claramente diseñado que nuestro modelo es de una economía de mercado con un Estado regulador que protege a las más vulnerables, protege el derecho de usuarios y consumidores, que protege el ambiente y que propende al desarrollo humano con justicia social. Esas son textuales palabras de nuestra Constitución, que fue también la idea de Alberdi. Alberdi en 1853, en la cláusula del progreso, que hoy es 75, inciso 18, habla justamente de que el modelo económico tenía que propender al progreso. Y en 1994 esto se ayorna con progreso más desarrollo humano con justicia social. Bueno, Milei, tiene en mente un modelo fundacional, mesiánico, un modelo que descree el sistema y un modelo que desde una perspectiva política tiene rasgos psicóticos, entonces no le interesa absolutamente nada sobre cuáles son el organigrama, el diseño, los límites que surgen de la Constitución y el sistema democrático, porque esto es fundacional. Esto es cumplir el mandato de las fuerzas del cielo.
En base a todas estas interpretaciones que venís haciendo vos, Andrés, y tus intervenciones en el último tiempo marcando este tipo de cuestiones que van en contra muchas veces de la Constitución y un plan que está llevando adelante el gobierno, ¿tuviste algún tipo de expresiones de odio, no sé, persecución en redes sociales? Porque, a ver, vos sos un tipo que no realmente no se referencia muchas veces con quien hoy se entiende como la oposición, ¿viste? Todo el que está en contra del gobierno a veces se lo denomina como kirchnerista despectivamente o de poner palos en la rueda y que no querer que avance el gobierno. ¿Has sufrido alguno de este tipo de, no sé si decir ataques o mensajes en redes sociales o en la calle habitualmente? Sí, sí, permanentemente, pero para mí los trolls son proteína para el desayuno. A mí me hacen bien, me divierto mucho. Me divierto mucho, realmente no me afectan nada. Está bien. Mañana vas a estar participando de una actividad que tiene que ver con la defensa de la educación pública. No sé si querés contarnos un poco de eso también. Sí, mañana con un conjunto de amigos y colegas como Laura Clérico, Marisa Herrera y Mauro Benente, vamos a dar una clase pública en la Facultad de Derecho en defensa de la universidad pública y sobre esta temática de una decisión, un rechazo del decreto de necesidad de urgencia 2023. Yo soy un producto de la educación pública de Salita de Dos, primaria, secundaria, carrera de abogacía, doctorado y postdoctorado. Yo no sería lo que soy si no hubiese sido por la educación pública. Así que la vamos a defender entre todos como se merece, porque este país ha sido importante y es lo que es gracias a la educación pública. Y si el problema era que se había degradado la educación pública, la solución no es destruirla, la solución es mejorarla. Lo último, pues sabemos que andás ahí medio entre enfermo y tratando de descansar, así que no te queremos molestar más. ¿Alguna reflexión? No sé si pudiste observar lo que sucedió hoy en base a la aplicación de la que se está jactando el gobierno del protocolo antipiquete exitoso en la capital federal, que terminó con una represión, hay varios heridos y bueno, situaciones bastante descontroladas, de hecho con gente que ahora se empiezan a difundir algunos videos en los alrededores de la marcha, ni siquiera participando, que con la policía llevando adelante algunos abusos. No sé si pudiste ver algo de eso, si tenés algún mensaje al respecto. Sí, el mensaje es lo que dije el primer día que se planteó este protocolo, que primero que es inconstitucional porque la restricción de los derechos de esta clase de derechos o la regulación de esta clase de derechos tiene que provenir por una ley del Congreso, y que el contenido de cómo se estaba regulando era inconstitucional porque es irrazonable y era desproporcionado, y lo único que hacía era habilitar justamente esto. No, la idea no era, bueno, ¿cómo voy a regular o cómo voy a congeniar razonablemente la colisión de derechos entre los que quieren protestar o los que quieren circular? Sino que era un armado para justificar la represión sobre aquellos que quieren protestar, no regular razonablemente la protesta, que eso es factible. Pero eso yo lo dije el primer día que salió publicado en la boletín oficial. Así que no me extraña, y lo peor de todo que creo que esto va a ir increciendo, lo peor de todo. Gracias, Andrés, un abrazo grande, estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes, un gran abrazo. Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, un